Brazaletes o pulseras de la amistad, esa es la idea que les traigo el día de hoy con 3 diseños fáciles, bonitos, encantadores, con pocos materiales y además les tengo un regalo que sé que les va a encantar. Recuerden que para poder quitar los subtítulos o letras que aparecen durante todo el video, simplemente hacen clic en la opción donde están las dos Cs o la opción subtítulos de la misma pantalla del video y así de fácil los pueden quitar. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar notificaciones y además dejarme un comentario donde me puedes decir cuál de los 3 diseños te gusta más. Y también puedes compartir ya que me ayudaría muchísimo. No siendo más, vamos a empezar. Para este primer diseño voy a utilizar 30 centímetros de nylon elástico de 0.6, Shakiras número 8 o de 2 milímetros en dos colores diferentes. Un corazón de acrílico y dos balines de 3 milímetros cada uno. Recuerden que abajo en la descripción del video les dejo un enlace de donde compro algunos de mis materiales. Voy a iniciar tomando 30 centímetros del nylon y en una de sus puntas voy a pegar un trozo de cinta de enmascarar. Esto me va a ayudar para que las cuentas cuando las empiece a insertar no se me vayan a salir. Voy a iniciar primero pasando uno de los balines y aquí ustedes pueden ver lo que yo les decía de la cinta de enmascarar. Ahora voy a continuar pasando simplemente lo que son las mostacillas o shakiras, intercalando los dos colores entre sí. Pueden utilizar shakiras calibradas o las shakiras que no vienen calibradas, ya depende de lo que ustedes quieren para su diseño. Las pulseras de nylon son un tipo de pulseras que tienden a gustar muchísimo. Aparte de eso, al ser elástico, se ajusta o se adapta muy bien a diferentes tamaños de muñecas. Y aquí, con este tipo de diseño, ustedes van a poder combinar los colores de su preferencia. Voy a continuar entonces aquí pasando las cuentas hasta completar el largo total deseado para la pulsera. Más o menos la pulsera la voy a dejar en un largo total de todas las cuentas de unos 14.5 a 15 centímetros, pero ustedes la pueden ajustar al tamaño que ustedes necesiten. Habiendo completado el total de todas las shakiras, voy a pasar el segundo balín. Aquí pueden apreciar cómo va quedando ya el diseño, la combinación de colores. Y ahora voy a continuar con el corazón de acrílico. En esta ocasión lo elegí con el centro de color amarillo para que haga juego también con los tonos de las shakiras que llevan la pulsera. Y listo. Entonces miren, aquí pueden apreciarlo como ya va quedando de esta forma. Súper bonito, me encanta esta combinación. Ahora lo siguiente que voy a hacer es unir las dos puntas del nylon y tratar de ubicar todo en el centro. Y listo. Entonces miren, así quedaría hasta el momento lo que llevamos de este diseño. Voy a tomar la punta donde está la cinta de enmascarar y la voy a cortar. Y entonces aquí nuevamente lo emparejo para reubicarlo todo que me quede bien en el centro. Antes de cerrar la pulsera voy a empezar a estirarla varias veces, así verifico que no tenga ninguna parte del nylon que esté cristalizada y se pueda romper fácilmente. Lo siguiente que voy a hacer es nuevamente organizar todo en el centro y aquí voy a iniciar el cierre. Voy a realizar un nudo sencillo normal como los que siempre hemos realizado para otros diseños. Aquí pueden apreciarlo de forma un poco más detallada. Muy bien, cuando ya lo tenga así, voy a realizar otro nudo sencillo, pero aquí la parte diferente es que nuevamente la punta del nylon la voy a pasar de nuevo a través de esta argollita que se forma y listo. Ahora simplemente es empezar a jalar hasta que quede bien ajustado. En esta parte debo de ajustar varias veces que el nudo me quede bien
bien ajustado, sin miedo, no se les va a romper siempre y cuando el nylon esté en óptimas condiciones. Verifico que no se vaya a deshacer el nudo y aquí simplemente es cortar más o menos dejando unos 2 milímetros sin jalar, simplemente lo cojo, no lo tiemblo y lo corto. Y con el balín voy a tapar este nudo y listo. De esta manera el nudo no se queda viendo y estéticamente la pulsera se va a ver mucho más bonita. Como pueden ver, es un diseño muy fácil, muy sencillo, pero que queda súper bonito, perfecto para regalar entre mejores amigas o también, ¿por qué no?, entre mejores amigos, ya que lo puedes hacer de los colores de tu preferencia. En este otro diseño, el nudo lo hice al lado de esta mostacilla del número 6. Sin embargo, se queda notando un poco más. De todos modos, es otra opción que también pueden tener como alternativa y que también igualmente se va a ver muy bonito. Para el segundo diseño voy a utilizar un dije de corazón. Este es en acero inoxidable, dos mostacillas y dos hebras de hilo, cada una de 40 centímetros. Tomo las dos hebras de hilo, las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo mi encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo con la llama de color azul, que es la más cercana a la base metálica del encendedor, y con mis dedos girando hacia arriba adelgazo las puntas de los hilos. Y cuando ya lo tenga listo, tomo una de las hebras de hilo, la doblo por la mitad y la voy a pasar a través del dije de corazón de abajo hacia arriba. Voy a empezar aquí a jalar formando esta argollita que ustedes ven del mismo hilo y nuevamente me voy a devolver con las puntas del hilo pasándola a través de esta argollita. De esta manera voy a empezar a jalar y así me quedaría formado un nudo alondra. La parte que va a ir arriba de la pulsera sería esta y por detrás se debe de ver así. Y listo. Ahora simplemente repito lo mismo en el otro lado del dije. Quiero aprovechar también para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales, donde estoy subiendo constantemente información y videos que sé que te pueden interesar. Te dejo todos los enlaces abajo donde está la descripción de este video. Bueno, como pueden ver, aquí ya tengo listo los dos hilos. Ahora me voy a uno de los extremos, voy a pasar esta mostacilla. Esto es para darle un acabado diferente a la pulsera y desde donde tengo el centro de todo el corazón voy a tomar una medida hacia el extremo de donde tengo el hilo, más o menos de unos 14 centímetros, y aquí voy a realizar un nudo sencillo y voy a pasar nuevamente las dos puntas del hilo a través de la argollita. Voy a jalar hasta ajustarlo muy bien. Cuando ya lo tenga bien ajustado, voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Esto mismo lo voy a repetir en el otro extremo de la pulsera. La voy a dejar en total desde el centro hasta cada extremo de 14 centímetros para que el largo total de toda la pulsera sea de 28 centímetros, pero tú lo puedes ajustar al largo que tú necesites. Para cerrarla voy a tomarla de esta manera, entrelazando los hilos de la pulsera. Ubicándolos así, tomo una hebra de hilo de unos 20 centímetros y voy a doblar una de sus puntas. Esto lo voy a ubicar encima de los hilos de la pulsera y la hebra de hilo que me queda mucho más larga, voy a empezar a enrollarla iniciando por la parte de atrás de la pulsera, sujetándola siempre con mis dedos. En total voy a dar de 6 a 7 vueltas completas, ayudándome siempre de los dedos y girando con mi mano para que me quede bien hecho este nudo de cierre, que es un nudo también llamado nudo franciscano o tipo barril.
Cuando ya haya finalizado la cantidad de vueltas, voy a tomar la punta del hilo y la voy a pasar a través de esta argollita que ustedes ven que se forma aquí. Voy a empezar a jalar y ahora simplemente es empezar a jalar cada hebra de hilo para empezar a ajustar y que el nudo me quede bien. Antes de cortar y pegar nuevamente los hilos del nudo, es importante mover los hilos de la pulsera para verificar que no me quede demasiado ajustada. Cuando ya sepa que me quedó bien, simplemente es cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Y si quieres aprender otras maneras de hacer este nudo, te comparto también otro tutorial paso a paso muy detallado que lo vas a encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Y aquí ya está finalizada y terminada esta linda encantadora pulsera, que sería el segundo diseño que les traigo en el día de hoy. Y adicional la pueden acompañar de una tarjeta y va a quedar perfecto para regalar, vender y queda súper bonita. Y para este tercer diseño voy a utilizar Shakiras número 6 en color dorado. También una argolla de 4 milímetros con un dije de corazón, hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 40 centímetros. Voy a iniciar doblando los dos hilos por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. El procedimiento es el que ya les había explicado anteriormente. Voy a cortar aquellas puntas que queden un poco deformes y a través de las dos hebras de hilo voy a pasar primero una mostacilla de color dorado y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Lo ajusto muy bien, corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, ustedes eligen la que necesiten, voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Tomo una hebra de hilo de 50 centímetros, la cual voy a pasar ubicándola debajo de los hilos centrales. Voy aquí a unir las puntas ubicándolo en todo el centro. Inicio el tejido tomando el hilo que sale hacia la derecha y pasándolo por encima de los hilos que tengo fijos en todo el centro. Aquí formaría una especie como de P. El hilo del lado izquierdo lo paso por encima de este y me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma del mismo hilo, voy a jalar, ajusto muy bien y esto lo voy a unir al nudo que había hecho previamente. El hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma del mismo hilo, voy a jalar y ajusto muy bien. Repito lo mismo, formo la P con el hilo del lado derecho, el de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con él pasándolo por debajo, por encima de la orejita, jalo y aprieto. El de la izquierda me ayuda a formar la Q, el de la derecha lo paso por encima, me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de los hilos, por encima de la orejita, jalo y aprieto. Voy a continuar realizando este mismo tejido con este mismo patrón derecha a izquierda hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Este tipo de nudo se llama nudo plano, también conocido como nudo cuadrado. Y si tú eres principiante en el mundo de la bisutería y quieres continuar aprendiendo, tengo un curso completamente gratuito para que aprendas lo más básico de la bisutería desde cero. Te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Bueno, como puedes ver aquí entonces continúo realizando el tejido hasta completar en total 4.5 centímetros de toda la parte tejida con el nudo plano. Cuando ya haya terminado, simplemente voy a cortar aquellos hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Al cortar más o menos dejo unos 2 milímetros y voy a quemar pegando, oprimiendo bien fuerte con mis dedos
sobre la parte tejida. Y donde finalicé el tejido realizo un nudo sencillo, voy a ajustarlo muy bien y nuevamente lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Y para continuar con el diseño voy a tomar ahora lo que es la argolla y el dije de corazón. Con mi pinza plana voy a abrir la argolla y a través de ella voy a pasar el dije de corazón y nuevamente la voy a cerrar. La forma correcta de hacerlo es una de las cosas que te enseño en el curso gratuito. Y continuando con el diseño, tomo los hilos centrales de mi pulsera, a través de ella voy a pasar lo que son las chaquiras o mostacillas doradas número 6. En total voy a pasar inicialmente 5 de estas mostacillas. Cuando ya las tenga listas, voy a pasar el dije del corazón con la argolla previamente listos y continúo pasando 5 chaquiras más. Y si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propia marca, también tengo un curso donde te enseño todo lo que necesitas para iniciar en este negocio que es tan rentable. Toda la información te la voy a dejar abajo en la descripción de este video. Y miren cómo ya se ve de bonito. Para continuar voy a realizar otro nudo en esta parte de aquí donde finalicé la última cuenta o chaquira dorada. Nuevamente lo ubico en mi mesa de trabajo o en mi tabla con gancho después de ajustarlo muy bien. Y voy a continuar realizando el mismo tejido en el otro lado de la pulsera. Tomo la hebra nuevamente de 50 centímetros, la ubico en todo el centro e inicio el tejido del nudo plano. Como puedes ver, es exactamente igual de como ya te lo había explicado anteriormente. Voy a continuar entonces tejiendo hasta completar nuevamente el largo total deseado. En mi caso, como ya sabes, es de 4.5 centímetros. Es importante que sepas que tú puedes adaptar las medidas de los hilos y también la medida del tejido dependiendo del largo que tú quieras dejar la pulsera. Voy entonces aquí a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Realizo otro nudo sencillo donde finaliza el tejido y voy a darle el mismo acabado en el otro extremo a la pulsera. Para cerrarla voy a tomar las hebras del hilo de la pulsera, las voy a entrecruzar, tomo una hebra de hilo de 20 centímetros e inicio el tejido del nudo plano, exactamente igual que lo hemos venido realizando en toda la pulsera. En total voy a realizar 3 nudos planos completos, más o menos equivalen a 1 centímetro de tejido. Pero si tú quieres hacerlo más largo o más corto, igualmente lo puedes hacer. Cuando ya haya terminado de realizar los 3 nudos planos completos, voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Recuerden al cortar dejar más o menos unos 2 milímetros para que sea mucho más fácil al momento de que quemen y peguen. Y listo, aquí ya está terminada y finalizada esta linda encantadora pulsera, el tercer diseño que les traje en el día de hoy. 3 diseños muy bonitos, fáciles de hacer, perfectos para regalar y compartir con alguien muy especial. Recuerden que si tienen un emprendimiento, este tipo de pulseras tienden a gustar muchísimos y más si se acompañan de una tarjeta, que es precisamente el regalo que les traje en el día de hoy. Sí, las 2 tarjetas que ustedes han visto durante todo el video se las voy a regalar. Para descargarlas simplemente van a la cajita de información del video aquí debajo y allí les dejo un link, un enlace que ustedes simplemente entran allí y ya van a tener acceso a las 2 tarjetas. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Gracias por todos sus lindos comentarios. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias. Chao, chao.